Hola, ¿cómo están? Soy Jaime Toledo, presidente de Acera. Hoy en este podcast estoy acompañado de una persona muy relevante, una socia muy relevante de Acera, que es Romina Tovar, que es directora de Prieto Abogados, experta en derecho ambiental, y hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene muy preocupados a todos los socios de Acera y que es una preocupación relevante de cara a cómo enfrentamos la transición energética, que es el permitting. ¿Cómo estás, Romina? ¿Cómo estás hoy día? Muy bien, Jaime, muchas gracias por invitarme a conversar en este espacio. Mira, Romina, me gustaría que nos contaras un poco de tu historia. ¿Cómo llegaste a trabajar en derecho ambiental y en permitting? ¿Cómo llegaste a este mundo? Bueno, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, que tiene una formación en Derecho Público importante, y de a poco me fui acercando a la materia. O sea, ya llevo 15 años trabajando en Derecho Ambiental y en el mundo de los permisos. Actualmente estoy codirigiendo el área ambiental de Prieto. ¿Qué te puedo decir? O sea, tanto en el área privada como en la pública, me tocó trabajar en el Servicio de Evaluación Ambiental varios años. He podido participar en la evaluación ambiental de muchos proyectos de energía desde antes de la reforma del 2010, cuando no existía el Servicio de Evaluación Ambiental, existían las CONAMA. Y he visto cómo han aumentado las exigencias ambientales y cómo ha aumentado en densidad la normativa que tienen que cumplir los proyectos. ¿Y era tan difícil o era tan como lo vemos ahora? Porque inicialmente las exigencias medioambientales en nuestro país no eran tan complejas y se han ido complejizando. A mí me tocó partir trabajando con la ley 19.300 antes de la reforma del 2010 y vivir ese proceso de reforma. Era un espacio igual árido, porque no es una materia que uno le enseñaran en la universidad y por lo tanto el aprendizaje ya fue trabajando directamente con los casos concretos y los problemas de los clientes sobre la mesa. Así y con que, interpretaciones de una nueva normativa, una nueva ley encima. O sea, lo que pasa en las transiciones, que en el fondo tú estás aprendiendo un tema y te lo van cambiando al mismo tiempo. Así que muy desafiante, pero en esos años con mucha energía y muy dispuesta al aprendizaje. Qué bueno. Oye, y respecto de la situación actual, de lo que estamos viviendo como asociación gremial, que es somos actores clave y uno de los principales actores de la transición energética, respecto del permitting tenemos ciertos desafíos. Tenemos desafíos que nos están en alguna manera imponiendo más exigencias para ser más cuidadosos con el medio ambiente. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos más importantes que estamos enfrentando hoy día los desarrolladores y operadores de proyectos renovables? Bueno, yo creo que en el fondo las exigencias medioambientales han cambiado diametralmente. O sea, 10 años atrás eran otros lineamientos y ahora el nivel de exigencia es mucho mayor y eso implica un desafío de ajuste de todos los desarrolladores de proyectos respecto a cómo poder internalizar en el diseño de sus proyectos las nuevas exigencias. Ahora, en el tema de los permisos, yo creo que es un desafío, pero también es una oportunidad relevar el tema y ponerlo sobre la mesa y darle la visibilidad que hace un tiempo atrás no lo tenía. O sea, yo entiendo cuáles son los dolores ahora que son transversales a todas las industrias y particularmente a las renovables, que en el fondo tienen la urgencia por desarrollarse, pero a la vez tampoco tienen un plan de viabilización que se lo dé la administración del Estado para efecto de hacer más rápida la permisología asociada a esos proyectos. ¿Y en tu opinión está muy lenta la tramitación o obedece estándares internacionales? Yo creo que es un poco de ambas cosas. O sea, sin duda Chile viene no a la vanguardia, sino que recibiendo un poco cuál es el estándar internacional y ajustándose. De ahí la ley de marco cambio climático. ¿Lo estamos poniendo al día entonces? No estamos poniendo al día, pero en los últimos 2 o 3 años a un paso acelerado. Y eso lo ha resentido las industrias en general. Así que el ejercicio acá, en el fondo, es poner toda la capacidad instalada para poder ponerse en línea con las nuevas exigencias y, en el fondo, dar cumplimiento a estos nuevos estándares. No hay retroceso, no hay, como en derecho ambiental lo conocemos como principio de no regresión. Entonces, siempre se va aumentando la exigencia. Entonces, es importante tenerlo claro, que no hay una vuelta atrás
Pero también es importante a nivel del regulador también entender que hay un tiempo de adaptación, que esto no puede pasar de un momento a otro, y yo creo que ahí también el regulador ha estado al debe. En términos concretos, ¿cuánto tarda hoy día la tramitación ambiental de un proyecto de generación de energías renovables, solar, fotovoltaico, geotérmico, concentración solar y otros? ¿Cuánto tarda desde que se ingresa al sistema de evaluación ambiental y obtiene su licencia ambiental? Te voy a responder como respondemos todos los abogados, depende. ¿Ya? Es relativo. Si tu instrumento de ingreso al sistema de evaluación ambiental es una declaración de impacto ambiental, más o menos la tramitación está en 12 a 14 meses, eso es un aproximado. Ahora, si tu proyecto ingresa por la vía de un estudio de impacto ambiental, puedes demorarte 2 años o más, siempre que además no te toque la particularidad de ser un proyecto resistido, por ejemplo, por las comunidades que tenga consulta indígena, en fin, o sea, una serie de variables que no es transversal a todos los proyectos y que va a estar determinado por el lugar de emplazamiento, muy probablemente, del proyecto en cuestión. O sea, esto es muy caso a caso. ¿Y qué otros permisos, una vez que yo obtengo la licencia ambiental de un proyecto, qué otros permisos se tienen que obtener antes de empezar a construir? O sea, el desarrollo de energía requiere de mucho permiso sectorial, y cada uno es un mundo en sí mismo. Cada organismo con el que tú vas a tramitar después de obtener tu resolución de calificación ambiental, que es tu licencia ambiental, cada organismo tiene sus propios procedimientos. O sea, acá, de hecho, una de los diagnósticos que hizo el Ministerio de Economía para efectos de estar diseñando ahora la reforma integral de los permisos sectoriales es precisamente advertir que no hay una estandarización en la tramitación de permisos sectoriales, y por tanto hay una serie de propuestas de cómo mejorar que esto sea previsible, que tú, además de saber las exigencias que vas a tener por cada permiso, sepas el tiempo que te vas a demorar la tramitación, y todo eso puedas meterlo en el balance, en el fondo, y tomar las decisiones de financiamiento y de presupuesto que sean lo que les relevantes. pasa a muchos inversionistas extranjeros que llegan a Chile a invertir en energías renovables, que dicen, mira, ya obtuvimos la licencia ambiental, celebran, hacer una fiesta, correos de felicitaciones a todos los integrantes del equipo, y después al otro día se dan cuenta de que faltan una serie de permisos. O sea, como te decía, hay varios permisos. Hay unos que son muy complejos. Podría mencionar, por ejemplo, los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, hay una parte de la evaluación ambiental donde tú estás iterando con el Consejo de Monumentos Nacionales, ellos te otorgan la aprobación del contenido ambiental de su permiso. Tú te vas con esa parte a tu tramitación sectorial, y ahí puedes estar un largo tiempo tratando de obtener tu permiso sectorial definitivo para poder hacer el levantamiento del hallazgo que, por ejemplo, pudiste encontrar en el sitio de donde vas a desarrollar tu proyecto. O sea, es una materia muy compleja, un servicio que no tiene tantos recursos, que se ha llenado de exigencias, y que es muy difícil en el fondo interactuar con ellos también. Entonces ahí hay un trabajo importante en términos de agilizar la gestión del Consejo. Sin duda, aquí debería trabajarse en una tramitación de un proyecto de ley, pero mientras tanto, por ejemplo, podríamos avanzar en un plano más de potestad regulatoria, en redefinir, por ejemplo, qué se entiende por un hallazgo arqueológico, y en ese sentido tratar de llegar a un acuerdo que disponga que no todo hallazgo va a implicar la paralización de una obra. Bueno, Romina, ¿dónde crees tú que se podría simplificar con el marco regulatorio actual, sin cambiar normativa, sino que con la normativa actual, dónde podemos encontrar espacios que nos permitan de alguna manera simplificar este proceso de obtención de la licencia ambiental? Bueno, yo creo que lo primero a hacer por parte de los titulares de proyectos es incorporar en etapas tempranas del diseño de proyectos los lineamientos que van en las nuevas guías para la evaluación ambiental, en los documentos técnicos que tienen relación con la materia, por ejemplo, los que ha dictado el SEA relacionados al efecto sombra parpadeante, a los campos electromagnéticos, a ruido en fauna. En fin, cuando esas exigencias están, el SEA tiene una labor muy activa en la elaboración de documentos, y como yo te decía, esto no tiene vuelta atrás. Entonces,
no hay mucho sentido en oponerse en el fondo. Pero esas famosas guías son vinculantes, porque entiendo que son una guía referencial, o después con esa misma guía te evalúan. Esa guía es parte de los contenidos exigidos para tu evaluación y en la presentación de información. Ahora, no debería el servicio y las comisiones rechazar un proyecto, en el fondo por el incumplimiento de algún alineamiento de una guía, pero entramos en un área gris, en el fondo que yo creo que nadie se quiere ver envuelto. Entonces, es complejo no hacer caso a la guía. Porque son muy específicas y en el fondo son instrucciones para los mismos evaluadores respecto de lo que van a exigirle a los titulares de proyecto en cuanto a presentación de información. Entonces, debe haber un ejercicio de incorporar estos lineamientos, como te digo, en etapas tempranas de diseño, de manera que tú no llegues al final o llegues a avisarle al SEA en una reunión previa, por ejemplo, que vas a ingresar un proyecto y alguien te diga que tenías que hacer una campaña adicional estacional, una campaña adicional, por ejemplo, de fauna estacional, que eso significa estar un par de meses esperando que esa campaña ocurra para poder recopilar esa información. O a veces años. O a veces años, como bien dice. Entonces, pero por ejemplo, estas guías se están generando hoy día. Vemos mucho entusiasmo de parte del SEA en la confección de guías, pero ya los proyectos quizás hicieron lo que tú acabas de mencionar, de definir todo un lineamiento de cómo van a abordar la tramitación ambiental en función de la información que existía, no sé, a principios de año. Y después empiezan a aparecer nuevas guías en el camino mientras tú estás desarrollando tus campañas medioambientales y todo tu trabajo para hacer los levantamientos que tienes que hacer. ¿Cómo hacemos que esas guías no afecten a los proyectos que ya están avanzando? ¿O definitivamente tienes que cumplir la nueva guía apenas sale? Mira, hace poco salió un instructivo del SEA de aplicación de las guías, que vino a ordenar un poco precisamente este ámbito que quedaba a criterio, en el fondo, de las direcciones regionales y del nivel central cuando evalúan sus proyectos. Este instructivo permite transparentar, en el fondo, cuán exigente va a ser el cumplimiento de esas nuevas exigencias, de esos nuevos lineamientos. Esto significa que si tú no has ingresado a evaluación, tienes que, al momento de ingresar, cumplir con todas las guías y documentos técnicos que han sido dictados para atrás, previo al ingreso. Ahora, si te pilla ya evaluándote, que es lo que entiendo es lo que me estás preguntando, eso, la respuesta es que va a quedar a criterio, en el fondo, de quien te está evaluando, cómo va a ser la exigencia en términos que tú tengas la posibilidad de ejercer el principio de contradicción que impera el derecho administrativo, que en el fondo te van preguntando y tú tienes la posibilidad de contestar. Entonces, si tú estás en una etapa final de la evaluación, no deberían preguntarte por una guía que acaba de salir, porque a ti ya no te va quedando más evaluación para contestar. En el fondo, las evaluaciones ambientales las rige el principio conclusivo, cuando tú partes con mucha información y a medida que va transcurriendo la evaluación, esto debiese ir decantando y se debiese ir achicando la discusión y no al revés, no abriendo flancos para que se siga, en el fondo, siga aumentando el volumen de información que tú vas incorporando en tu estudio o en tu declaración de impacto ambiental. Perfecto. Y pasando ya a qué cambios en el marco regulatorio actual se podrían hacer para agilizar el tema de permiso, la obtención de la licencia ambiental. Mira, yo creo que, como te decía, hay temas legislativos importantes, pero evidentemente la discusión de legislativa tiene otros tiempos. Pero mientras tanto, yo creo que hay un espacio para trabajar en la unidad de criterios en la tramitación en las diferentes regiones. O sea, acá hay un consenso de que hay bastantes incertezas cuando se inician los procedimientos, como para que además los titulares deban lidiar con diferentes criterios frente a un mismo hecho por la sola causa de estar emplazado tu proyecto en distintas regiones. Entonces, en ese sentido es importante que el nivel central del SEA ejerza la rectoría técnica y zanje las diferencias que se puedan presentar a nivel regional. Otra solución, que también está alojada en el ámbito de la evaluación ambiental, sería, por ejemplo, poner sobre la mesa un planteamiento estadístico y de costos
respecto de la posibilidad de que algunos o todos los permisos sectoriales mixtos puedan discutirse en la evaluación ambiental, pero también otorgarse cuando se califica tu proyecto y tú obtienes tu resolución de calificación favorable. Eso significa que correrían la misma suerte que los permisos sectoriales de contenido únicamente ambiental. ¿En qué se traduce esto en definitiva? Cuando tú tienes permiso de contenido únicamente ambiental que se discuten en la evaluación, se evalúa tu proyecto, se califica tu proyecto favorable y se otorgan en esa resolución de calificación ambiental, y tú no tienes que ir al órgano sectorial a tramitar nada más. Tú ya fue otorgado tu permiso, en fin, puedes luego desarrollar la actividad que es el permiso comprendido. Los mixtos se otorgan en cuanto a contenido ambiental, pero la parte técnica no ambiental tiene que ir en forma posterior a tu licencia ambiental, como la llamas tú, y lo tienes que tramitar. Y ahí tú puedes estar 2 años más intentando obtener tu permiso sectorial. Entonces, yo creo que en el fondo sería más eficiente ocupar la experiencia coordinadora que tiene el SEA y la capacidad instalada que tiene a nivel nacional para pensar en serio si es factible esta idea o no. O sea, por eso te decía que hay que cuantificarla, poner un planteamiento estadístico, mostrar costos, y en ese sentido el ministerio, que es quien tiene el pulso, el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene el pulso de las reformas al reglamento del sistema de evaluación ambiental, donde se podría regular este ámbito, podría explorar el tema articulando mesas de trabajo con los órganos sectoriales competentes para ir despejando dudas, para aterrizar los problemas, en el fondo con una voluntad real de darle una oportunidad a esta conversación. Romina, ¿y tú crees que el SEA tiene la voluntad y la disponibilidad para hacer estos cambios? ¿Crees que hay espacio para hacerlo? ¿Que hay ganas de hacerlo? Mira, yo ya no puedo hablar por el SEA porque salí hace unos cuantos meses de ahí, pero era una idea que estaba dando vueltas al interior. A mí me hubiese gustado que en el borrador de reglamento que salió a discusión en marzo de este año y que ya está en Contraloría, hubiese quedado plasmada una idea relacionada con el tema de los... Como una intención de eficientar los procesos. Así es, pero sé que hay más modificaciones en curso, en carpeta, y espero que esta sea una de ellas. Pero en el fondo creo que es muy relevante conversarla, porque en el fondo esto no es una idea de que se me ocurra a mí, esto yo lo he escuchado en muchos foros, y yo creo que no había una conversación transversal con los otros servicios que digan cuáles son las dificultades que ellos mismos ven de alojar esa tramitación sectorial dentro del CIA. Yo quizás no estoy pudiendo ver todas las complejidades, por eso la invitación es más bien pongamos la idea sobre la mesa. A una conversación con todos juntos y que todos podamos decir, mira, yo podría agilizar esto si tuviese más recursos, si tuviese más personal, si tuviese algunos instrumentos regulatorios que me lo permitan hacer o facultades adicionales. Así es, o sea, lo que sí es importante que el SEA desde el año 97 tiene una capacidad de coordinación y de articulación en el fondo de muchos servicios muy fuerte. Entonces, me parece que ahí hay una experiencia importante. O sea, hay una herramienta disponible que es el SEA, con su capacidad, el CIA, claro, con su capacidad de coordinación, que la podríamos explotar de mejor manera para acelerar la tramitación ambiental sin deteriorar o sin reducir las exigencias ambientales. Todo lo contrario. Mantener los estándares ambientales, pero hacerlo de una forma más ágil. Así es. Bien. Romina, te quiero pedir un mensaje final para los socios de Acera que están escuchando este podcast, pero enfocado en ver con optimismo quizás que el permiten ambiental y todos los estándares medioambientales que hemos ido incorporando en realidad vienen a hacer que nuestros proyectos sean mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, yo creo que la intención detrás de la permisología en general es esa, claro. Es mejorar los estándares de exigencia y eso va a redundar en la materia ambiental, en la protección del medio ambiente y eso está bien. Lo que a mí me gustaría es, en el fondo, es que ahora
a varios años de que existen toda esta serie de permisos, de que existe el CEIA y la serie de permisos sectoriales, en el fondo a las que nos vemos obligados, que haya una revisión más bien por parte del regulador de una evaluación ex post, en el fondo que es uno de los pilares de mejora regulatoria de la OECD, en fondo, rever si acaso muchas de las exigencias asociadas a ese permiso son relevantes o no, aportan o no al cuidado del medio ambiente o aportan a la tramitación sectorial respectiva. O sea, yo creo que es importante revisar si hay ahora, a muchos años de experiencia en tramitación de esos permisos, mirar para atrás y ver si hay fallas, por ejemplo, en el diseño de esa regulación, o bien cambiaron las circunstancias y en la actualidad se están produciendo cargas innecesarias, mayores costos que beneficios o definitivamente efectos no deseados asociados a esos permisos. No digo que desaparezcan ni nada por el estilo, pero yo creo que hay una necesidad de revisión del real aporte que puede estar generando cada permiso. Me parece que solo que en los últimos años salen y siguen y ya a veces son inabarcables. Entonces es importante mirar y decir, bueno, todo esto, toda esta hiperregulación, en el fondo, va apuntando al foco que es la protección ambiental, que eso es lo que queremos, estamos bien. O sea, si está siendo efectivo, si los esfuerzos que se están haciendo, que está haciendo la industria, que está haciendo el mismo gobierno. A mí por eso digo que es una opinión, yo creo que esto debiese ser una mirada muy transversal de todos los actores que participan, pero con espacio crítico. En el fondo, no necesariamente es mejor. Quizás hay que replantearse algunos de los permisos, ver una viabilidad de mejora en términos de su tramitación, en términos de su exigencia, y ver algunos que derechamente se transforman en una carga innecesaria, tanto para los titulares de proyectos como para el mismo Estado. O sea, y que no terminen siendo un aporte al cuidado del medio ambiente. Y que en definitiva, por su lentitud, no terminan siendo un aporte, porque en el momento en que se va a desarrollar el proyecto ya ha pasado mucho tiempo del momento en que se evalúa ambientalmente. Entonces esas líneas de base que nosotros llamamos como esa fotografía del medio ambiente a la hora que revisaron el detalle de tu proyecto ya cambió. Entonces la oportunidad es un factor importante en la tramitación sectorial y en la tramitación general de los permisos. Yo creo que ahí no estamos dando el ancho. Si vamos a llegar a desarrollar los proyectos muchos años después de cuando fueron evaluados por la dificultad en la obtención de los permisos, se pierde en el fondo el foco que se tuvo a la vista al momento de establecer la exigencia. Ok, Romina, muy interesante conversación, podríamos estar mucho más rato conversando. No sé si quieres agregar algo antes de despedirnos. Mira, a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentar la buena noticia que representa el reciente ingreso a evaluación ambiental del proyecto Quimarlo Aguirre. Como es de público conocimiento, este proyecto busca ser un eje central en la transición energética nacional, de modo a aumentar la participación de las energías renovables en la matriz energética. Entonces, yo espero, la verdad, que la tramitación de este proyecto cuente con todas las voluntades de todos sus intervinientes de manera de acelerar su tramitación lo máximo posible. O sea, sin Quimarlo Aguirre no hay transición energética. La verdad es que ese ha sido el diagnóstico que muchos hemos tenido. Entonces, mientras tanto también sería bueno, de parte de las autoridades que corresponda, contar con un criterio técnico asociado al almacenamiento, de manera, en fondo, de aprovechar al máximo el desarrollo de las energías renovables y cumplir con ello las metas de descarbonización de la matriz energética que como país nos hemos asumido. Muchísimas gracias, Romina. Te agradecemos tu tiempo, la claridad con cual expusiste tus puntos de vista y invitamos al resto de los socios a escuchar otros podcasts que vamos a seguir desarrollando. Muchísimas gracias, Romina, que estés muy bien. Gracias, Jaime, y gracias a Cera.